Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos como hacemos todos los domingos acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Max? Muy bien, con muchas ganas de meternos de lleno en este programa, esta noche con un invitado que ya está en nuestros estudios, Juan José Gómez Centurión. Vamos a compartir su historia de vida desde su joven decisión de ingresar al ejército argentino. Le toca después ser un joven oficial en Malvinas, ¿sí? Un héroe de guerra que nos va a estar hablando de esa experiencia de vida. Y después su actual experiencia como director ejecutivo de la Agencia de Control Gubernamental en la Ciudad de Buenos Aires, que es el responsable de las habilitaciones y que le toca lidiar a veces con mafias muy complejas. De todo esto vamos a estar hablando en instantes con él acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus. La más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor. Alimentando momentos mágicos. ProvinciaNet, nuevos emprendimientos tecnológicos, es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, la Iglesia nos presenta en el Evangelio de hoy este fragmento del Evangelio de Juan en el cual él se presenta, ¿sí? como el pastor de las ovejas y dice: yo soy la puerta, ¿sí? por la cual entran las ovejas, ellas escuchan mi voz y se acercan a mí. Sí, es importante, digamos, la verdad, que reflexionar sobre este Evangelio de hoy, dado que también en este marco, bueno, la Iglesia nos regaló el viernes un documento que habla sobre el tema de la inseguridad y sobre el tema del narcotráfico. Algo que ha ido creciendo en nuestro país y que, bueno, obviamente los obispos vienen señalando ya desde hace tiempo, y que es un tema que nos preocupa y nos alarma a todos. Las redes delictivas, esto que plantea Jesús también en el Evangelio, ¿no? El tema de ser ladrón y asaltante, no entrar por la puerta correcta, sino en definitiva, digamos, quedarse con la vida, los bienes y la paz de los demás. Una reflexión que tendría que estar presente, ya que tanta gente, a veces uno dice... tiene, digamos, esta devoción por, digamos, el Papa Francisco y demás, y yo creo que habría que copiar muchas veces sus actitudes, ¿no? Es el pueblo argentino, nosotros somos bastante, en general, digamos, poco afectos a respetar la ley o las normas. Con esto no quiero decir que seamos todos ladrones, ni mucho menos, pero la verdad que, bueno, digamos, tenemos un cierto facilismo para adaptarnos a las circunstancias, y muchas veces en pequeñas cosas, a veces en grandes cosas. A veces uno ve que, digamos, la trama delictiva, o sea, la falta de compasión y la falta de códigos, incluso lo planteaba un personaje complicado como el Gordo Valor el otro día cuando salió en Libertad, dice: ahora los chorros no tienen ni códigos, ¿no? Dice, bueno, la verdad que y uno ve que es verdad, que a veces una señora, una pobre jubilada, una viejita, antes por ahí la engañaban para robarle, ahora la muelen a palos, o a veces te matan por sacar un par de zapatillas, como que la vida pareciera no valer nada, cuando la vida es algo sagrado, dado por Dios, ¿no? Entonces, bueno, qué importante escuchar la voz de Jesús que nos vuelve a decir estas cosas, ¿no? Debemos escuchar la voz de Jesús, escuchar sus enseñanzas, ser apegados a la ley, ser apegados a lo que se debe hacer, digamos, que es un tema de conciencia, no solamente un tema de imposición de afuera.
Y un poco sobre esto, ¿no? Sí, me parece que el programa de hoy va a versar, digamos, a partir de nuestro encuentro con Juan José, sobre las cosas de la vida que uno tiene que hacer o que uno le toca hacer, qué actitud ética tiene que tomar frente a esas cosas y también frente al delito o a lo que está mal o lo que está fuera de norma, bueno, cómo tendríamos que ir los argentinos mejorando nuestra convivencia pegándonos a la ley, ¿no? Ley que hoy está cuestionada, ¿no? Digo, me parece que hoy tenemos una confusión de valores y de sentido común muy importante que también es bueno reflexionar. Digo, la ley en el fondo es un contrato que se fija para poder convivir. Digo, es un contrato social donde decimos, bueno, esto lo podemos hacer, esto lo debemos hacer y esto no lo podemos hacer en ninguna circunstancia. Y no respetar la ley tiene consecuencias. Y si al que nos está escuchando o nosotros mismos no nos gusta de toda la realidad en que vivimos, tenemos que ser protagonistas de cambio. Sin lugar a dudas, ¿cómo? Todos respetando la ley. Después cada uno de acuerdo a la responsabilidad que le toca en la sociedad en que vivimos. Digo, no es lo mismo un presidente, un gobernador, un diputado, que un ciudadano de a pie, como se dice, pero seguro que el ciudadano de a pie y el presidente o el diputado, todos tenemos que vivir bajo el imperio de la ley. A mí me tocó esta semana acompañar a una mamá que conocí en su rol de madre de escuela, de madre cooperadora. Uno de sus hijos, 7 hijos, uno de ellos tenía serios conflictos con el Paco, ¿sí? Y me tocó acompañar en el velorio de su hijo porque el dealer en un ajuste de cuentas le puso 2 balazos en la cabeza. Y en esto me parece que hay que humanizar las discusiones y a veces en las noticias es como muy frío hablar de fenómenos o de estadísticas. Digo, cada víctima de la inseguridad es una mesa, es un lugar vacío en la mesa, es un corazón o una familia que queda rota, y me parece que el recuperar el respeto a la ley, recuperar los vínculos, recuperar la capacidad de diálogo, de acompañamiento, de escucha, son centrales para que como sociedad podamos recuperar la sanidad, ¿no? La sanidad que también nos da la ley. Sin duda que sí, ojalá que podamos hacerlo así desde el corazón, desde escuchar la voz de nuestro pastor, que es el Señor Jesús. Yo sé que me necesitas mi amor, me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medida, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar. Para poder con mis labios tu palabra proclamar. Haz de mí un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Continuamos encontrándonos entre el cielo y la tierra, esta noche con el gusto de que nos acompañe Juan José Gómez Centurión. Vamos a estar recorriendo un poco su intensa vida
y en cada una de sus etapas conversando un poco de esas vocaciones y de cómo se encuentran hoy en la realidad. Juan José, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, no, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Vamos a contarle un poquito, algo anticipábamos al inicio del programa, le contamos a nuestra audiencia quién es Juan José Gómez Centurión. Actualmente es el director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad, que tiene a cargo ¿qué cosas? La agencia tiene a su cargo la habilitación de todas las gestiones comerciales de la Ciudad de Buenos Aires y el control. Pero controlás la noche, controlás un montón de otras cosas también. Todo lo que tiene habilitaciones comerciales. Ese es el final del camino, ya vamos a llegar al Juan José dirigiendo o controlando la ciudad, pero se inicia, Juan José, fuiste soldado. Sí, mi primera vocación de servicio hacia la nación fue como soldado. ¿Y cómo nace esa vocación militar? ¿Año aproximadamente? Año 75. Tiempos complejos de nuestro país. Muy complejos, con una tradición militar en mi familia también, digamos que seguramente pesó, pero en un contexto social y en un contexto nacional que nos obligaba a tomar decisiones. Y bueno, yo abracé la carrera militar con una vocación enorme, siempre con un modelo, digamos, yo siempre he sido educado y he asumido el modelo de vida que es la vida de servicio. Y entendí la milicia como un servicio. Y esa vocación de servicio, en este caso concreto en el ejército, te lleva a representar o a defender a nuestro país en esa guerra tan cuestionada, que es la guerra de Malvinas. Digo, fuiste soldado y después héroe, digo, considerado uno de nuestros héroes en Malvinas. No, bueno, apenas sobreviviente y tengo el orgullo y el honor de ser veterano de guerra. Y que la historia y la nación me haya dado la oportunidad de combatir por la patria, digamos. ¿Qué rol desempeñaste en Malvinas? Yo era jefe de una fracción de 42 hombres. Era subteniente, hacía poco tiempo egresado del colegio militar. Había terminado los cursos con los cuales siempre ansía y sueño subteniente, era paracaidista, comando, fuerzas especiales. Y en ese contexto de una unidad perdida en el medio del sur, Sarmiento, Chubut, un día me convocaron, el día 26 de marzo de 1982, y me dijeron recuperación de Malvinas. Y ahí partí con esa breve reseña histórica de mi vida. Yo tenía 23 años. Un chico. Era un hombre. No quiso hacer una falta de respeto. Pero no. Hoy uno mira a un chico, está bien que hace 20 y pico de años, a los 23 años se tenía otra madurez. Hoy vos mirás un chico de 23 años, aún recibido y ya siendo profesional, hay como toda una adolescencia. Pero sí, son puntos de vista, ¿no? Pero también votan a los 16. Y también inician su actividad en la noche muchísimo tiempo antes que nosotros. Digamos, son como puntos de vista, ¿no? Pero, digamos, podemos ahondar esa discusión, esa conversación, pero yo quiero contarte un poco cómo fue mi cronología. Yo terminé mi curso de comando después de 6 meses dando vueltas por todo el país, trabajando 20 horas por día. El 5 de diciembre del 81, el 10 de diciembre me casé con mi actual mujer Andrea, con quien tengo una familia de 5 hijos desde ese momento, digamos, ¿no? El 10 de diciembre me casé. El 20 de marzo me enteré que Andrea estaba embarazada de mi actual hijo Juan José. Y el 26 de marzo recibo la orden de formar parte de la operación de recuperación de las Islas Malvinas. ¿Qué sentiste? Sentí muchas cosas, pero sentí que toda una cantidad de cosas que me habían pasado a lo largo de mi vida, que yo creía que eran casuales, ordenadas de distintas formas, tenían sentido a partir de ese momento, ¿no? Con otro aditamento, que las circunstancias de la operación nos hacía salir en secreto. Con lo cual yo la despedí a Andrea, que tenía 21 años, embarazada. La despedí esa noche, a las 11 de la noche del 26 de marzo, y le dije, me voy a un ejercicio en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Dentro de poquito tiempo venía Semana Santa, así que le dije, anda. ¿No le dijiste que te ibas a Malvinas? No. Anda a Buenos Aires, andate a la casa de tus viejos, y yo te voy a ir a buscar cuando vuelva. Volví fines de julio.
En el medio se enteró que no estabas en un En el ejercicio. medio se enteró. Fue, Un embarazo difícil. sí, fue mi primera y única mentira del matrimonio, así que... Una mentira no, que todavía no la perdonan. Para, No, nada, sí, para nada piadosa. Los chicos que te tocaron, los 42, ¿de dónde eran? Tenía de todo, tenía chubutenses, tenía muchos cordobeses, con una fracción que ya estaba conformada desde tiempo de paz. Bueno, y ahí participamos de la Operación Rosario, de la recuperación de las islas. Después de eso nos tocó la recuperación de Darwin, que era una pequeña, que iba a ser después el centro de todas nuestras acciones. Vivimos ahí los combates del 1 de mayo, los primeros combates aéreos, bombardeo naval, bueno, en fin, todas las circunstancias de la guerra, y después nos toca actuar en el combate de Darwin y Busgren. Yo comandé 42, mi fracción tuvo 9 muertos y 2 heridos. Y la verdad que cuando vos lees lo que hizo mi compañía, lo que hizo todo el contexto de los hombres entre los cuales yo me moví, realmente son una página de gloria para el ejército. ¿Qué fue Malvinas? Porque algunos dicen, bueno, fue una aventura de un presidente borracho que en una bravuconada gritó, si quieren venir, que vengan. Hoy hay como toda una reivindicación de lo que se llama la gesta de Malvinas. Desde adentro, ¿qué es Malvinas? Malvinas es muchas cosas, y a lo mejor todas juntas, ¿no? Como son todos los hechos históricos. Hay 32 años de análisis político, con una dimensión política del fenómeno Malvinas, poniendo el foco del tema Malvinas en el decisor. Ahora, yo pregunto de memoria y sin soplar, ¿qué gobierno ordenó la segunda campaña del Alto Perú? Nadie se acuerda. Porque la historia pierde los decisores. La historia pone un contexto. Ahora, todo el mundo se acuerda de las batallas de Sipe, Huaki, Vilcapugio, Ayohuma, a sus muertos le rinde. Entonces digo, la historia pone las cosas en contexto. Malvinas tiene que ver con 150 años de usurpación. La causa formal del fenómeno de Malvinas es previa a Galtieri. Galtieri es un emergente de la historia, digamos, que podría ser Galtieri, Pérez o García. Ahora, lo que no había sido distinto eran los 150 años de usurpación. Después podemos hacer, digamos, con este análisis previo podemos hacer foco en la decisión, que es, digamos, toma una dimensión totalmente distinta si analizamos lo previo, digamos. Había una injusticia, una usurpación clara, con antecedentes de carácter jurídico, geográficos, históricos, de pertenencia de las Islas Malvinas a la República Argentina, digamos. Y a partir de ahí, Malvinas es muchas cosas. Malvinas es un derecho jurídico, Malvinas es un derecho histórico, es un derecho cultural de los argentinos. Malvinas es la única causa nacional que está consagrada en la Constitución Nacional en la reforma del año 94, que obliga a todos los gobiernos a subordinar su política exterior a Malvinas. Malvinas tiene que ver con el futuro de la Argentina. Malvinas va a ser la llave de la futura negociación por el continente antártico, en la presencia del Atlántico Sur. Podemos hablar horas de este tema, digamos. Yo tenía, cuando vos defendías Malvinas, yo tenía 10 años. La verdad me acuerdo con muchos sinsabores. Me acuerdo una mañana en la escuela, 2 maestros, uno era el mío, y creo que estaba en cuarto y hablaba con el de quinto o al revés, y le dicen ¿cómo vamos? Y el otro contesta en números de aviones derribados. Y a mí a mis 10 años me pareció una locura decir, o sea, se está muriendo gente. La verdad que mis maestros se estén contando cual mundial de fútbol, digamos, vamos ganando 3-2 o perdiendo 4-3, me pareció una demencia. Y el otro recuerdo que tengo es de escribiéndole las cartas a ustedes, ¿sí? Escribiéndote a vos, sin conocerte, y después aparece todo el fantasma de que las cartas no llegaban, de que los chocolates y las cosas que los chicos íbamos juntando tampoco les llegaban a ustedes. Desde el frío, desde la trinchera, ¿cómo digo, seguramente no se enteraron en el momento, cómo vivís hoy eso de que el manoseo que había de la causa popular? No, yo creo que ahí hay, de nuevo, varias cosas y todas juntas y muy mezcladas, y la incapacidad emocional de 32 años de la Argentina de separarlas y analizarlas, digamos, ¿no? Las cartas a Malvinas eran extraordinarias. Hay una película, Cartas a Malvinas, muy premiada, argentina, muy buena, con muy buena producción, te la recomiendo, y habla de este tema, porque habla de la persona de Encotel, que en ese momento que tenía la responsabilidad de llevar las cartas a Malvinas. Es muy buena, y está hecho con cartas reales, además, te la recomiendo a los oyentes. Pero, más allá de eso, nosotros recibíamos las cartas de los chicos, bolsas y bolsas y bolsas de cartas de chicos como vos, más que nos escribían.
Las cartas eran espectaculares porque tenían un sentimiento enorme y a veces estaban contenidas de ese realismo que tienen los chicos: querido soldadito argentino, te quiero porque estás peleando por nuestra patria, sé que te vas a morir, pero te voy a tener en mi memoria, ¿no? Tenían esa cosa de los chicos, sí, del candor con el realismo, con el sentimiento, ¿no? Y nosotros encontrábamos un gran sentido de lo que hacíamos desde ese punto de vista, digamos, ¿no? Pero yo también, y estos son puntos de vista, yo también quiero poner el tema del sentido de las cosas. Yo converso mucho con mis veteranos, converso mucho con toda una cantidad de gente. ¿Cuál es el sentido del hombre que va a la guerra? El sentido del hombre que va a la guerra es un sentido de trascendencia cívico, digamos. Porque si nosotros entendemos nuestra vida en el contexto social, en el contexto de un orden político como es el Estado, simplemente en nuestra propia vida, es como que determinadas cosas no tienen sentido. La patria, o como cualquiera sea el nombre que le queramos dar al sentido de trascendencia histórica que tienen las cosas que hacemos, por las cuales nosotros recibimos una cosa y la entregamos mejor que la que tenemos, el sentido, digamos, de la gratificación postergada, que es la patria, tiene sentido en estas cosas. Hay alguien que tiene que tomar el sacrificio de un tema para que las futuras generaciones sean los beneficiarios. Y yo te hago la siguiente reflexión, y es otro punto de vista, y entiendo como todo punto de vista discutible. La historia de Malvinas no tiene 183 años de usurpación, tiene dos usurpaciones. 150 años primero y 32 años después. Si nos ponemos a analizar el fenómeno de la decisión histórica, quien desata la guerra de Malvinas es Gran Bretaña. Porque estaba la oportunidad histórica de hacer una negociación bilateral que Gran Bretaña no quería, y el crucero General Belgrano. Pero, no, eso lo podemos seguir discutiendo. Sí, yo lo que creo es, y a veces pienso, digamos, por un lado, digamos, con todo lo que son los excombatientes, de personas que tenían prácticamente mi edad cuando fueron a la guerra, y bueno, sin duda el enorme sacrificio de entregar la vida por la patria, ¿no? Eso de eso no dudo en absoluto. La otra pregunta que me hago es, con el extensísimo y enorme territorio que tenemos y con lo que uno ve que realmente pasa en nuestro territorio a nivel de pobreza, de desatención de la gente, ¿qué haría la Argentina con Malvinas? ¿No? ¿Qué clase de atención le prestaría a la Argentina a Malvinas si no le presta atención a gente que vive a 10 kilómetros de la capital, ¿no? Entonces, como que, no sé, eso es lo que pienso muchas veces, ¿no? Es decir, el mundo está plagado de historias de tierras sacadas y prestadas y tomadas y robadas. Y la verdad que, bueno, digamos, todas las cosas internacionales son complejas, ¿no? Yo sin duda, si fuera habitante de las islas, y la verdad que no querría ni muertos el argentino, y es comprensible también desde ese punto de vista, ¿no? Porque, digamos, por lo menos Inglaterra los atiende, les da bola, y dentro de todo ocupan una posición y una situación que uno podrá decir, sí, bueno, sí, son ocupantes, sí, pero nacieron en las islas también, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que todo es complejo, porque, digamos, ¿qué habría en Malvinas? Bases militares. ¿Quién tendría ganas de ir a vivir a Malvinas? ¿No? No sé, ¿no te preguntás esas cosas a veces? Sí, y yo comparto algunos de los análisis, pero me parece que, independientemente del tamaño del territorio, no pone en discusión la posesión ni el derecho. No, eso para nada. Estoy totalmente de acuerdo que las Malvinas son argentinas. Son como dos cosas distintas. Como, ¿no? Gibraltar es de España, pero claro. La realidad es que, bueno, ¿viste? Hay gente que vive ahí. Y en definitiva, ¿qué haríamos con las islas? Me parece que tiene mucho que ver con el cuestionamiento a nuestro modelo dirigencial en la Argentina, que me parece que es otra discusión, y te la comparto. Pero es una discusión real, porque yo veo, bueno, a ver, digamos, te vas a ocupar de una isla que está en el medio del Atlántico, cuando en realidad no te ocupas de gente que está en el conurbano, que no tiene cloaca. Históricamente, hace 30 años que vivimos en democracia. O sea, ya nadie le puede echar la culpa a nadie, digamos. Y pasaron gobiernos militares también, y la situación sigue siendo exactamente la misma. El conurbano bonaerense vive después de años de gobiernos que teóricamente, digamos, benefician a los pobres, sin una infraestructura mínima que es, digamos, casi semejante a veces a países africanos. O muchas veces peor. Y bueno, entonces digo, a ver, me parece que hay unas prioridades. Pero eso no cuestiona, y es muy cierto. Si no te ocupas del patio de atrás, viste, estás queriendo... Pero eso no cuestiona a qué territorio pertenece la Isla Grande Tierra del Fuego. Pero para mí el reclamo es jurídico. Yo no tengo ninguna duda en el reclamo jurídico, en el reclamo diplomático.
y en la irracionalidad de Inglaterra en mantener la propiedad de las islas. Eso no tengo duda ninguna. Y después hay otro punto de vista muy interesante el tuyo sobre los isleños, que es toda una materia de discusión y toda una materia de derecho evolutivo con respecto a la situación de los isleños. Inglaterra ahora le da bola, ahora. En el año 82 eran ciudadanos de segunda, sin derechos cívicos, y eran escapados del resto del Commonwealth británico, estaban ahí en las islas. Que esto no es un tema menor, porque esto es lo que te da que actualmente, de los 2.000 habitantes de las islas, solamente creo que un 40% son nativos nacidos, hijos y nietos de Kelper. Entonces, digo, frente a un referéndum de 2.000 personas que dicen queremos ser británicas, podría haber un referéndum de 40 millones de personas argentinas que dicen el territorio es nuestro. Referéndum por referéndum. Sí, sí. Y voluntad por voluntad. Y podrían decir, bueno, mira, te compramos lo que tenés, tu casita y volvete. El tema es un gobierno que no se quiere sentar a conversar con Argentina hace 182 años. Sí, sí. Bueno, nada, esto podemos discutir durante horas y es una discusión apasionante, digamos, ¿no? Malvinas tiene 1.000.000 de aristas. Tenemos el gusto de compartir esta noche a Juan José Gómez Centurión, excombatiente, sobreviviente y héroe de nuestra guerra de Malvinas. Quédate en Radio Rivadavia, enseguida vamos a continuar conversando con él. Nos encontramos entre el cielo y la tierra. Jesús, tu rebaño pastor calmó mis penas, has saciado mi sed con tu luz, y a pesar que nada a cambio me has pedido, tu amor baña y enriquece lo que soy con mi pobreza. Toma mi alma, Señor, solo tu calma y amor quiero llevar. Ayer solo llenaba mi guitarra con la sed de apagar tanta soledad. Ahora en cambio tu milagro se ha hecho cuerdas, me has mostrado la propuesta, tu verdad. Necesito continuar al lado tuyo, necesito de tu gracia y humildad para ser libre. Toma mi alma, Señor, solo tu calma y amor quiero llevar en mí, quiero entregarme a ti. Toma mi alma, Señor, solo tu calma y amor quiero llevar en mí, quiero entregarme a ti.
el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra conversando con Juan José Gómez Centurión, excombatiente de Malvinas, actual titular, director ejecutivo de la Agencia Gubernamental del Control de la Ciudad de Buenos Aires. Juan José, el padre Guillermo planteaba algo cuando nos íbamos al corte. A quienes no compartimos tu vocación, a quienes no entendemos la guerra, por más que yo tengo una gran valoración y un reconocimiento por nuestros héroes, la guerra es una locura, es el gran fracaso de la humanidad. Hoy uno ve que el mundo en el siglo XXI, con toda la era de las comunicaciones, con todos los especialistas en comunicación, en negociación, en resolución de conflictos, seguimos de guerra en guerra, y hay países que parecían tener una gran vocación militar o bélica más que militar. ¿Cuál es, vos como soldado y habiendo vivido lo que es una guerra y habiendo escuchado silbar las balas y habiendo tenido soldados a cargo tuyo que se murieron, que no volvieron y que te debes haber encontrado con esas madres que para toda la vida tienen un pedazo de corazón que les va a faltar, ¿no es demencial que la humanidad siga apelando a la guerra como camino de resolución del conflicto? Sí, es muy cierto eso. La guerra es el fracaso de la diplomática, es el fracaso de la política. El tema es que siempre se lo preguntan a los soldados. Esta pregunta hay que hacérsela a la política, digamos. En general, la política como dimensión del ser humano en la resolución de problemas, digamos. El tema del abolicionismo de la guerra es un tema del cuestionamiento del poder. ¿Cuáles son los vehículos de poder que concibe el ser humano a través de la dimensión de la política para solucionar problemas, digamos? Esto lo vemos a nivel diario hoy en las noticias internacionales. Es un planteo de características éticas. Ahora, desde mi punto de vista, hacer el planteo de la guerra con el mismo criterio idealista y naif que hacer el planteo del abolicionismo del derecho en el marco del estado interno de la convivencia dentro de un país, es el mismo planteo. Porque el abolicionismo del derecho lo que dice es la represión del delito es una dimensión que hay que hacer desaparecer, ¿sí? ¿Qué pasa? Pero mientras tanto, ¿qué haces con el delito? Entonces, el fenómeno de la guerra, hay 2 países en el mundo que renuncian fehacientemente a hacer uso del derecho de la fuerza, que establece inclusive la Carta de Naciones Unidas, frente a la conculcación de un derecho, que son Costa Rica y Suiza. Son los únicos 2 países. Todo el resto de los países dicen, miren, si a mí alguien, un país vecino, un agente internacional, conculca alguno de mis derechos soberanos o de mis ciudadanos, yo voy a hacer uso del derecho de la fuerza. Esto es la base del ejercicio del poder de la fuerza. Igual cada vez más me parece, yo viví en la época de mis 18 años la posibilidad de un conflicto armado con Chile. Hoy me parece que racionalmente a nadie se le ocurre que Brasil, Chile, Paraguay, Argentina o Uruguay puedan entrar en un conflicto bélico. O sea, me parece que los lazos económicos y las cosas que Europa se desangró en una guerra, se autodestruyó, se bombardeó edificios históricos de milenarios, se desangró en su gente. A nadie se le pasa por la mente que Alemania va a invadir, no sé, Francia o Inglaterra como lo hizo en otro momento. Entonces me parece que no reconocer un progreso de la diplomacia en el mundo es como algo injusto. Hay una parte del mundo que sigue viviendo el atraso pre-medioevo con armas de la modernidad, que es todo Medio Oriente y con fuerte presencia de las potencias ahí, ¿no? Sí, pero las potencias ofician como, digamos, a ver, si se mete a Rusia, Estados Unidos trata de equilibrar y no siempre equilibra. Entonces me parece que hoy en día la presión es, equilibrio por la democracia, equilibrio por las presiones económicas, que es lo que acaba de pasar en Ucrania. Pero hoy estamos viendo también cosas que nosotros no veíamos a los 18 años. Por ejemplo, hay cosas que a mí me asombran. Por un hecho interno terrible, catastrófico, como es el derrumbe de las Torres Gemelas, se invadieron 2 países. Todavía se invadió Afganistán. Las potencias dicen, voy a ir a buscar un tipo a Afganistán y durante 10 años tengo invadido un país. Eso nosotros no lo hemos visto nunca. Con miles de muertos en estos 10 años. El ataque preventivo es una cosa terrible, nosotros no lo hemos visto, veíamos la declaración de guerra formal, las guerras territoriales. Cuando empezaron, a veces hay cierta, digamos, de parte de la prensa sobre todo, me parece, y de parte de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, a veces hay ciertos temas sobre Medio Oriente, sobre todo temas religiosos que ignoran profundamente, y cuando se empezó a hablar en los medios acerca de la primavera árabe, la percepción que yo tenía era absolutamente diferente. Esto de primavera no tiene nada, va a ser la anarquía total, porque lo único que está más o menos
si bien los presidentes eran impresentables, y en eso Occidente también tiene mucha culpa de haber sostenido presidentes impresentables, sino haber alentado un proceso democrático, es muy complicado para los países islámicos la democracia, porque en general son teocracias. Claro. Entonces lo que está preparado para asumir el poder son, digamos, grupos o facciones, digamos, y con esto no asocio para nada, porque conozco el mundo islámico, a fundamentalismo con Islam, pero muchas veces hay facciones que llegan al poder en los países islámicos que son fundamentalistas, y que son los que queman iglesias, matan cristianos y avasallan los derechos de los demás, en nombre de la mayoría que gobierna. Entonces, a eso no tiene nada, ni de primavera ni de democracia. Entonces, bueno, me parece que ahí cae, evidentemente hay todo un costado del mundo que nosotros no miramos, es digamos, el mundo oriental, el mundo de África, que bueno, sigue desangrándose en guerras y en facciones y en guerras civiles, y bueno, obviamente la paz es algo que es más patrimonio, yo diría, hoy en día de Occidente que de Oriente, ¿no? Juan José, ese hombre de 23 años, joven oficial a cargo de una unidad, recién casado, con su mujer embarazada, pensando que te habías ido a entrenar y tardaste en volver. ¿Cuál fue la decisión más compleja, más dura que te tocó tomar como oficial en la guerra? Dejar un herido. Por circunstancias que no lo podíamos seguir llevando, ni cargando, ni dejarlo y decirle te vuelvo a buscar a la noche y después volverlo a buscar. Contanos un poquitito más. Bueno, circunstancias del combate de Darwin el día 28 de mayo. A mi fracción le toca ejecutar un contraataque sobre el sector norte. Efectuamos el contraataque, tomamos contacto con el para 2, que era la fuerza que atacaba en esos momentos. Tuvimos un combate intenso, tuvimos muchas bajas. Bueno, estábamos replegando, ya en la última instancia de repliegue cae herido el cabo Fernández. Primero replegamos los heridos, replegamos las fracciones que estaban más comprometidas, yo me quedo de retaguardia, lo hicimos de retaguardia de combate para cubrir el repliegue del resto, y cae herido el cabo Fernández. Y ya los paracaidistas ya estaban asaltando la altura, nosotros estábamos solos, mi fracción estaba sola en ese lugar, no teníamos apoyo de fuego, no teníamos comunicación radial, ya habíamos agotado buena parte de nuestra munición, con lo cual cuando nosotros frenamos el repliegue venían a buscarnos los que ya se habían replegado. En combate, cuando uno se pone detrás de una altura, se cubre el fuego. Los que estaban ya cubiertos del fuego volvían a buscarnos. Y yo dije, bueno, si quedo empeñado acá, me rodean y me asaltan. Me asaltan la posición, con lo cual nos van a aniquilar. Y él, digamos, tomé la decisión más difícil, fue decirle al cabo Fernández, te dejo en este lugar, le saqué el armamento, le hice un torniquete con mi pañuelo, tenía una herida grave en el muslo, se le veía claramente que era una hemorragia arterial. Le saqué el armamento, lo dejé medio adentro del pozo y le dije, bueno, si vienen los ingleses, entregate. Y lo dejé. Y fue la decisión, tomé la decisión esa en 5 segundos. ¿Qué te contestó? No me dejes, me voy a morir, me van a matar. Y bueno, nosotros sabíamos que el respeto por los heridos es un código global, digamos, que siempre se efectuó de los dos bandos en la guerra, digamos, ¿no? Y, ¿creías que iba a estar con vida y que lo ibas a ir a volver a buscar? No, yo creí que lo van a capturar y lo iban a curar, como pasó con todos nuestros heridos, ¿no? Bueno, nos logramos replegar, llevar a todos nuestros heridos al puesto de socorro, y cuando cae la noche, las noches en latitud sur son terriblemente oscuras, porque los astros pierden muchísima luminosidad. O sea que las noches eran boca de lobo. Y donde ya estábamos rodeados por fuerzas británicas, primera discusión de la noche, nosotros ya estábamos muy deteriorados físicamente, hacía varios días que no teníamos comida, estábamos con todo el equipo mojado, estoy hablando de temperaturas de 2 grados, 3 grados. Y cuando los soldados me preguntan por el cabo Fernández, le digo, miren, o está muerto, se desangró, o está en un buque de hospital, mucho mejor que nosotros, digamos. Y yo lo que me di cuenta, que con mis 23 años aprendí el principio de la cohesión, ¿no? en ese minuto. Yo me daba cuenta que si no volvíamos a buscarlo, toda la magia de nuestro vínculo espiritual se rompía. Y dije, bueno, esto vamos a buscarlo. Pedí 2 voluntarios, aparecieron 4. Me llevé al negro Carovio y al vasco Aguirre Bengoa, que eran los que estaban enteramente más físicos, físicamente más enteros, perdón.
los hice dejar el armamento, yo fui armado si confrontábamos con alguna patrulla británica y salimos a buscarlo. Estuvimos cerca de 3 horas buscándolo. Pasamos por patrullas británicas, por helicópteros. Logramos infiltrarnos y lo encontramos a Fernández, estaba inconsciente, había perdido mucha sangre, y logramos traerlo. Pero esa fue mi decisión más difícil. ¿Sobrevivió? ¿Se salvó? Sí, se salvó. Estamos conversando con Juan José Gómez Centurión, excombatiente de Malvinas. En instante conversamos con la otra cara, con el Juan José actual, el hombre que controla la seguridad, las habilitaciones en la ciudad de Buenos Aires. Cuando alguien se atreve a tener un sueño, uno sospecha que es Dios quien se puso a hablar. Y aunque el mundo no comprende, en el corazón se enciende la increíble y hermosa locura de soñar, y no se dan cuenta de que todos necesitan, y no se dan cuenta de que el mundo necesita de la belleza irresistible, de la fuerza incontenible que nos contagia un sueño de verdad. Cuando alguien se atreve a luchar por un sueño, renunciar a lo que sea, por un ideal, remando contra la corriente, es el corazón quien siente luz en medio de la gente que no sabe a dónde va y no se dan cuenta de que todos necesitan, y no se dan cuenta de que el mundo necesita de la belleza irresistible, de la fuerza incontenible que nos contagia un sueño de verdad. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Seguimos en esta noche de encuentro entre el cielo y la tierra con Juan José Gómez Centurión, director ejecutivo de la Agencia de Control Gubernamental. Después de Malvinas tuviste un paso largo por el mundo corporativo, fuiste director de recursos humanos de una compañía multinacional muy muy importante y hoy dirigís la Agencia Gubernamental de Control. No es un sector fácil, pero se me ocurre que después de las decisiones que has tenido que tomar, charlábamos recién, ¿no? en la guerra, todas estas cosas parecen menos graves. ¿Cómo vivís tu función de hoy con respecto a lo que te toca hacer en la ciudad? Bien, yo lo vivo, sí, es muy cierto, ¿no? Uno tiene como escalas de gravedades de cosas, se le van desarrollando como categorías de gravedades, pero yo resuelvo temas serios y temas complejos en la ciudad de Buenos Aires y a veces temas graves, pero a veces nada más. Yo lo vivo con mucha alegría. Recién contaba Max de mi paso por la vida corporativa, donde yo creí que me iba a jubilar, iba a terminar mis años y de repente, como son las cosas de la vida, ¿no? Decía John Lennon que la vida es eso que a uno le pasa mientras está haciendo grandes planes. De repente se terminó mi ciclo de la vida corporativa, una corporación que yo había estado muchísimo tiempo, donde me había desarrollado, había aprendido. A mí me vino muy bien el paso por el ámbito empresarial, porque es un mundo que yo no conocía. Y tuve que aprender su lenguaje, tuve que aprender su lógica, tuve que aprender su ética, tuve que aprender un montón de cosas. Y de repente volví, digamos, me fui a hacer el Camino de Santiago con un amigo, 28 días de caminar 878 kilómetros, y en eso también me ayudó a hacer el paso. Y bueno, ¿qué quiero hacer de acá para adelante en mi vida? Tengo 54 años, y dije, quiero volver a mi viejo amor, que es el servicio público. Bueno, venía la dificultad de encontrar un lugar, ¿no? Pues no es fácil en Argentina encontrar un lugar donde uno se puede sumar a la gestión pública. También económicamente, se me ocurre, ¿no? Sí, también es una cosa, un tema interesante lo que vos decís, porque a mí los 14 años en el mundo corporativo me permitieron a mis 5 hijos que terminen la facultad, que se casen, cerrar todo un ciclo económico de mi familia que me había sido muy difícil a lo largo de mi vida, y tener la oportunidad ahora de poder decir, bueno, voy a buscar otro uso de mi tiempo, digamos, que no sea solamente el tema de generar valor económico, digamos. Y ahí volví. Y bueno, me fui contactando y el gobierno de la ciudad tuvo la generosidad de
de buscar un lugar que tenía mucho que ver con mi perfil, que era el toma ya de un manager maduro, con la capacidad de gestionar conflictos. La agencia de control gubernamental tiene que ver necesariamente con gestionar conflictos porque es gestionar intereses de particulares en habilitaciones comerciales. En una Argentina que se ha especializado en la última década, por ponerle un tiempo, podríamos analizarlo con más precisión, en que la vida pública es conflicto llevado hasta el extremo. Y a mí me cautivó el fenómeno de la agencia, que pareció un lugar tan duro, porque cuando yo empecé a analizar, en los primeros ofrecimientos del jefe de gobierno de la ciudad sobre la agencia, yo lo analizo, y lo que veo que la agencia es un gran gestor de convivencia. El punto de convivencia social es la norma. La norma está concebida como el punto de encuentro donde las personas convivimos, más allá de nuestros hábitos sociales. Eso en un país profundamente anómico, que hace un culto de la viveza criolla y que nos cuesta muchísimo respetar la norma y confundimos mucha autoridad con autoritarismo, ¿no? Y que además, en esta cuestión, digamos, de no respetar la norma, hemos encontrado una forma social y a raíz de esa forma social se ha generado todo un modelo de corrupción. Con lo cual era un organismo complejo, conflictivo, con historias de sospechas de corrupción, con todo un fantasma. Recordémosle a la gente que buena parte del juicio político de Aníbal Ibarra, por el cual después es destituido, hoy toda esa estructura depende formalmente de la agencia, digamos, ¿no? O sea, la habilitación de Cromañón, todo ese tipo de cosas, ¿no? La agencia nace a partir de Cromañón, digamos, ¿no? El fenómeno de Cromañón es un fenómeno de toma de conciencia social que dirigencia política inadecuada o que no hace lo que corresponde o genera corrupción con determinados empresarios corruptos de la noche, matan 198 chicos. Esto es. Y a partir de ahí se genera la agencia con toda una cantidad de conflictos en el medio. Ahora, yo siempre pienso en la tragedia de Cromañón. Si había, por ejemplo, hoy en día en un boliche, el lugar tiene habilitación para, no sé, 1000 personas y quedan otras 1000 afuera. Y el señor Patoba de la puerta dice, acá cerré la puerta porque la habilitación me impide entrar más gente. No, ¿qué le pasa a ese señor? Sí, claro. Porque digo, también los de afuera son anómicos. Sí, o sea, claro. No quieren que les pase nada dentro del boliche, pero también... Bueno, es uno de nuestros grandes ejes de trabajo, de alguna forma generar conciencia en el usuario joven sobre la temática de control. Nosotros, por ejemplo, tenemos todo un equipo, tenemos un voluntariado en la agencia, que son voluntarios, chicos jóvenes de la agencia que se presentan a trabajar como voluntarios y van a los recitales viernes y sábado a la noche a trabajar con la gente diciéndole, usted mira los lugares de evacuación cuando va a un recital, míralo cuando va a un boliche, digamos, trabajar mucho en conciencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, un convenio de trabajo con Familiares por la Vida, que son sobrevivientes y madres y padres de muertos en Cromañón, que ellos nos ayudan con un sistema de denuncias, un 0800, en donde a través de 0800 se reciben denuncias sobre boliches y nos pasan la denuncia a la agencia. Con lo cual fue también, en un fenómeno tan complejo, activar la sociedad civil a través de una ONG, meterla dentro de nuestro esquema inspectivo y controlarnos. A mí, Familiares por la Vida me entrega 100 denuncias, yo tengo que contestar 100 denuncias. Si no contesto 100 denuncias, hay un problema, digamos. ¿Qué pasó con cada uno de los locales que a mí controlan? De esa red de corrupción que en buena parte genera 198 muertos en Cromañón, ¿sentís que se ha logrado destrabar? Porque a mí me da la impresión, y te debe sonar mucho el teléfono cuando estás clausurando, que este boliche es de tal político, más cercano, más lejano, que el otro es del primo, del sobrino, del cuñado, y que todo el mundo llama y dice, bueno, está muy bien lo que haces, pero ahí no lo hagas. ¿Te sucede eso? Los primeros 15 días. Después dejó de sonar el teléfono. Sí, no debo tener un perfil muy empático con ese tipo de llamadas, por lo cual, no, en general, yo te digo que trabajo con una tranquilidad y un apoyo enorme. Por eso también es el proceso de transformación que hemos hecho en la agencia, ¿no? ¿Qué pasa en Buenos Aires con la trata? Un tema que le preocupaba tanto al Papa Francisco y que, bueno, muchas veces transcurre en lugares, ¿no? O sea, personas que son cautivas, tomadas, engañadas, traídas de otros lugares y que terminan trabajando en algún boliche casi como con una suerte de esclavitud sin documentos y sin posibilidad económica de volver a sus lugares, ¿no? Y nosotros, fue uno de los, digamos, el modelo de gestión del conflicto a vos te impone estratégicamente que cuando vas a
te metes adentro de un conflicto, tenés que ir por el actor más conflictivo y por el actor relevante, que normalmente pasa por este tipo de actores, por estas organizaciones delictivas, son las que mandan, digamos, ¿no? Con lo cual, para mí, el foco del tema de la trata fue un eje de gestión desde que yo me hice cargo de la agencia. La trata tiene no solamente la derivación de la trata sexual, sino la trata laboral también. Y en esto, digamos, también el convenio y el trabajo con una organización como la Alameda, cuando yo llegué a la agencia, también en un modelo de denuncia. Denunciame, yo te contesto, denunciame, yo te contesto, y compartir información nos ayudó muchísimo, porque eran los actores que estaban adentro de la vida social y de la vida económica de la ciudad, contándonos qué pasaba. Maxi, ahí trabajamos muchísimo. Uno de los temas fue, para trabajar la trata yo no tengo competencia, ni tengo capacidad de análisis desde el punto de vista de mis competencias sobre el fenómeno de la trata, pero sí, yo tengo la obligación de controlar los derechos de uso en la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno de la ciudad, a través de un mecanismo que está previsto en el Código de Habilitaciones, da un derecho de uso a un particular para el uso específico comercial que fue pedido. Si esa persona está haciendo otra actividad, es una desvirtuación. Bueno, cuando yo empecé... O sea, vos no lo clausurás por trata, sino porque no está cumpliendo con su habilitación. Estaba habilitado para bar y había oferta sexual, entonces lo clausurás porque no respeta la habilitación. Porque tiene alternadoras. Y si tiene alternadoras tendría que ser local clase A. Y es clase C o es clase B. Y yo le digo, esto está desvirtuando. Obviamente no se dan habilitaciones de clase A. No, esto es una categoría básica, digamos. Es una decisión política, porque digo, la categoría existe. Sí, existe, pero hace mucho tiempo que no se da. Y no se dan en estos momentos. Y no hay ninguno habilitado clase A. No hay ningún local en la ciudad de Buenos Aires habilitado. O sea, la ciudad no tiene cabarets, para hablarlo en castellano. Exactamente, ¿qué es clase A? Clase A es un lugar que permite la alternancia, que era una actividad tolerada en el viejo código, en el actual código de habilitaciones, que viene de un viejo código de habilitaciones. Se tolera las mujeres que alternan con hombres. A partir de ahí es interpretativo, digamos. Es prostitución, digamos, oferta sexual. Pero la prostitución tampoco es delito. Por eso. Lo que es delito claramente es la trata como un delito complejísimo, transnacional, muy complejo. Después viene el proxenetismo, que es hacer uso de la prostitución en beneficio propio de la protección de otra persona, y todo lo que está vinculado a profilaxis. Todos esos son delitos federales, digamos, que le caben a la justicia federal. Vos, tu lucha hoy desde la agencia contra el fenómeno de la trata es... Te voy clausurando. De hecho, acá cerquita hay uno que era bastante emblemático en la ciudad de Buenos Aires y finalmente creo que tenés la alegría de que tiene cartel de venta, así que es un éxito importante. No éxito por el local comercial, porque la verdad que he trabajado hace muchísimo tiempo, entonces la pregunta era ¿por qué trabajé siempre y ahora no puedo trabajar, digamos, ¿no? Pero la verdad que como política de control del gobierno, yo me alegro que hayamos sido capaces de implementar una política de control que ordenó las habilitaciones comerciales. Y en esto también hay un montón de agentes. Uno es la sociedad civil, ¿no? Para nosotros la organización de la Alameda fue una organización clave y un soporte clave en materia de información, en materia de un montón de cosas por poder trabajar la temática de los locales nocturnos. Ese es uno. Después, trabajar vinculados a la justicia. Fiscal Marcelo Colombo, desde su fiscalía, que está directamente vinculada con el fenómeno de trata, intercambiar información, y realmente nos aportó muchísima información para poder trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Que es un fiscal federal. Es un fiscal federal, sí. Es interesante cuando uno ve, y creo que hay un reclamo grande de la sociedad, de estas peleas entre jurisdicciones, entre partidos políticos. Vos nombras a la Alameda, le contamos a la gente, el referente de la Alameda hoy es legislador de UNEN, digamos, es un legislador en la ciudad opositor. Y un fiscal federal que es otro poder y también es una jurisdicción nacional, y sin embargo se está dando esto de trabajar en red y de alguna manera poner los caballos adelante de la carreta y tirar juntos. Absolutamente. Chesterton decía, cuando hablaba, decía que la libertad era un valor que se había vuelto loco, ¿no? Y esto es lo mismo, la política en algunas cosas se ha vuelto loco, cree que puede cambiar las reglas del juego, digamos. La política tiene una dimensión en el ser humano que es importantísima y es resolutiva de un montón de cosas, pero hay temas que son previos a la política, como es el Estado, como es la nación, como son las leyes, es previo al fenómeno de la política, con lo cual en el cumplimiento de eso no puede haber temática partidocrática, digamos. Así que nosotros trabajamos muy bien en equipo, con Nación también, con muchas áreas de Nación también trabajamos mucho. Nos quedan 2 minutitos nada más. ¿Cómo te acompañó tu mujer y después tus hijos? Digo, desde aquel regalito, aquella única mentira de me voy a entrenar y te fuiste a la guerra, y hoy en esta nueva aventura de combatir el delito. Y bueno,
mi familia es lo que le da sentido a mi vida, digamos, ¿no? Le ha dado sentido a todas mis... Yo cuando miro a mi nieta Amanda, que tiene 9 meses, le encuentro sentido a lo que hago todos los días, digamos, ¿no? Mi mujer me ha acompañado en las cosas más insólitas de mi vida, me va a seguir acompañando, con lo cual, bueno, Andrea, cada vez que yo le he planteado algún desafío nuevo, me ha dicho, hacelo porque te va a ir bien. Así que me acompañan siempre, mis hijos me acompañan siempre. Juan José, muchísimas gracias. Gracias por haber ido a Malvinas. Gracias por hoy seguir trabajando desde la vocación pública de hacer una Argentina mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, que realmente también tu ejemplo sirva, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, no me involucro porque en realidad no se puede cambiar nada. Y yo creo que, bueno, sí, uno va conociendo a mucha gente que sí hace cosas para poder cambiar y que podamos vivir todos en una sociedad más justa, mejor. Y que por otro lado también entendamos que esto del control no es algo que solamente tiene que venir desde los estados, sino también tiene que ser una actitud de convivencia ciudadana, ¿no? Respetar las normas no es solo porque me vengan a exigir que las respete, sino debería ser una actitud interior. Nos acompañó Juan José Gómez Centurión esta noche, es director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control y excombatiente de Malvinas. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene. Nos acompañó Toto Berlingeri en la operación técnica, Elías Cisterna y Pedro Fernández en la producción general. Padre Guillermo. Gracias, que Dios los bendiga a todos y buena semana. Acompañaron Entre el cielo y la tierra La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. ProvinciaNet. Nuevos emprendimientos tecnológicos es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Y Praga Comunicaciones.